¿Qué tal? Bien impactado por las noticias. Impactado, vamos a ello. Acá estamos viendo en pantalla el truth, es decir, el tweet que manda Donald Trump en su red social Truth Social, donde en español dice lo siguiente: Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Esto es fundamental, vamos a estar hablándolo ahora con Carlos. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá más criminales, no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente. Gracias por su atención a este asunto. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, impresionante, esto cambia radicalmente el discurso, las formas y la cuestión jurídica, Carlos, ¿cierto? Sí, sobre todo esto último, la cuestión jurídica a la que Trump, pese a todo lo que se dice, sigue puntillosamente. Considerar terrorista a la estructura de conducción del régimen pasa un grado más, como bien dijiste, es decir, ya no es el cártel Los Soles. Estos que están usurpando el poder en Venezuela son terroristas enemigos de los Estados Unidos. Entonces ya todos los que estén ahí, y esto significa todos los que están gobernando en cada uno de los lugares del gobierno ilegítimo de Venezuela, pasan a ser blancos para las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los Estados Unidos, blancos legítimos. Esto es, lo pueden matar a cualquiera de ellos, ya no solo a los que sean del cártel Los Soles, los pueden capturar y llevarlos a Estados Unidos, y esto en Estados Unidos no es motivo de ninguna acción penal. Entonces cambia totalmente lo que veníamos viendo hasta ahora. Y desde el punto de vista de lo que explica Trump tan puntillosamente, no puede entrar ni salir ningún petrolero, y habla de todos los delitos que cometen esta gente. Estos delitos son los que financian el sistema. Esto es, ¿de dónde llega la plata negra que Maduro y su cúpula cobran y luego vuelcan a sus generales? De la droga, de la trata de personas, de la minería ilegal y de la venta ilegal de petróleo. Y esto es muy importante, ¿sabes, Agustín? Que todos lo tienen que entender. Cuando alguno le dice desde la izquierda latinoamericana pirata a Donald Trump, los piratas son ellos, son los que venden petróleo en negro. ¿Por qué? Porque en lugar de facturarse el petróleo a PDVSA y que esto vaya al pueblo venezolano, va en negro, tiene dólares negros que vuelven y los van a los bolsillos de los narcodictadores. Los piratas son ellos, y hasta tal punto los piratas son ellos que el buque que tomó Estados Unidos no es un buque de bandera de nadie, tiene bandera de Guyana, pero no está escrito en Guyana, es un típico barco pirata. Y los barcos piratas narcopetroleros los captura Estados Unidos, los capturan los chinos y hasta lo capturan los iraníes. Nadie quiere que haya barcos piratas vendiendo petróleo. ¿Qué pasó con el primero, estimado Agustín? Ya está entrando este viernes al puerto de Galveston, en el estado de Texas. Ahí se va a descargar los 2 millones de barriles de crudo que pasarán a ser patrimonio de los Estados Unidos, y el casco, es decir, el barco, también será patrimonio de los Estados Unidos. Solo serán liberados, lo acaba de explicar hace 2 horas el Departamento de Justicia, quienes lo tripulaban, que son inocentes porque no sabían que estaban cometiendo un delito. Ahora, esto tiene una consecuencia más. Los otros 5 buques
petroleros que ya identificó Estados Unidos y está buscando, se alejan vertiginosamente de la zona, porque si los capturan ya no solo pierden el crudo que tienen adentro, que es una pérdida, sino que pierden el casco, es decir, el barco, que es una pérdida irrecuperable porque hoy en el mercado no hay barcos en venta para transportar crudo. Hay un cambio radical, entonces, no simplemente el cártel de los soles, sino el régimen venezolano como tal. Esa es la parte más importante de este comunicado. El régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista internacional, extranjera. Exacto. Esto es fundamental. Esto se nota que está preparando la nueva fase, de la cual en realidad todavía no sabemos bien por dónde va a ir, o por lo menos yo no lo sé. No sé si vos, Carlos, tenés más información. No. Yo creo que ninguno lo sabemos, pero puedo contarte 2 o 3 detalles. El primero, que está subiendo el precio del Brent, es decir, el petróleo crudo de referencia está subiendo desde ayer a la noche. Acá tenemos, por cierto, acá lo pueden ver en pantalla, petróleo sube 2% tras bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Esto es Bloomberg. Sí, pero había subido 1,5 antes de que se anunciara, porque siempre en el mercado alguno tiene un dato anterior. Claro. Entonces, muy interesante esto porque siempre que hay un conflicto bélico inminente sobre el lugar que tenga mucho petróleo, sube el crudo. Recordemos el enfrentamiento entre Israel e Irán, subida del petróleo 4 puntos antes de que empezaran a tirar los misiles. Bueno, exacto. Vuelvo a esto que es muy importante entonces. ¿Qué está pasando en el futuro con Venezuela? Si estuviera seguro el mercado que no hay recuperación por parte de Estados Unidos del territorio de explotación petrolera venezolana, subiría más. Lo que hay acá es una subida de tipos que tiene que ver con un conflicto muy inminente que no saben cómo puede seguir. Por ejemplo, se van a quemar o no campos petrolíferos. Y quemar campos petrolíferos no solamente puede ser una acción del atacante, puede ser una acción de que quien está dentro de Venezuela quiere armar una maniobra distractiva. Son campos que tienen una inmensa repercusión en el ecosistema y obviamente en todo lo que significa que todo el mundo mire lo que está ocurriendo. Así que evidentemente no sabemos, como siempre decimos, exactamente qué va a ocurrir, pero sí sabemos que cada vez más Maduro y compañía están en una situación de encierro. Yo te puedo sí informar que Rusia le ha dicho oficialmente, boca a boca, por teléfono, a Putin, desde Putin a Maduro, que se tienen que ir. Que se tienen que ir cuanto antes. Bien, tenemos 4.000 personas en vivo. Gracias por conectarse, gracias por estar del otro lado. Les invitamos a que nos dejen un like para ayudarnos a llegar a más personas. Gracias a los que mandan sus superchats, los estaremos mostrando hacia el final de esta conversación. Carlos, otra gran noticia del día, muy importante, involucra a Irán. Y es que, a ver, esto no es, perdón, acá lo tengo del ABC, y es que Estados Unidos está acusando a Caracas de haberle enviado 7.821 millones de dólares a Irán para financiar el programa nuclear. El programa nuclear que desarmó hace algunos meses nada más Estados Unidos, es decir, esto pasó este mismo año. Esto también será utilizado seguramente para avanzar una ofensiva ya mucho más directa contra el gobierno venezolano, me puedo imaginar, ¿no? Sí, pero esto también tiene otra cara porque esta información fue adelantada hace 4 días públicamente por el Mossad, la estructura de inteligencia israelí, y Shin Bet, que es la estructura militar interna de control, que dice que hay un fondo de financiamiento del terrorismo que está ubicado en Turquía y que está financiado por dinero que viene del narcotráfico. Esto obviamente lo beneficia en esta pelea con los narcoterroristas venezolanos a Trump, pero también lo beneficia con un planteo estratégico. Recordemos que Trump obtuvo ya
la autorización del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, para ingresar militarmente durante 10 años al territorio de la Franja de Gaza y controlarlo, no solo militarmente, controlar las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto y armar una nueva policía palestina sin terroristas. Acá vos estás viendo la cola del acuerdo Netanyahu-Trump, la cola de lo que venimos hablando, de que hay acuerdos que exceden el marco de lo que siempre mostramos. Hay una Europa preocupada por una Rusia que evidentemente está negociando íntimamente con Estados Unidos, una Asia, fundamentalmente Japón, preocupado por la República Popular China, y la zona del Medio Oriente, que la preocupación central de Israel es siempre Irán, Hezbollah y Hamas. Estas dos cosas están muy ligadas. Recordemos que los drones suicidas que tira Putin en Ucrania salen de Venezuela, están hechos con tecnología iraní en Maracay y desde ahí van a Bielorrusia, donde se hace la compra y luego la triangulación a Moscú. Por eso el otro destino que le proponía Putin a Maduro para irse era Minsk, la capital de Bielorrusia. Para nuestros seguidores mexicanos, les vamos a mostrar, sobre todo para ellos, este video de su presidente, Sheinbaum, donde, bueno, sale en defensa de Nicolás Maduro y de los narcoterroristas venezolanos. Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Bueno, solución pacífica a través de Naciones Unidas, básicamente es el mismo relato de Nicolás Maduro y su gente, ¿cierto? Sí, es además dos cosas. Por un lado, ponerse del lado de la narcodictadura, lo que era previsible en Sheinbaum, pero por el otro lado, cuando habla de su constitución la obliga a no meterse militarmente en un conflicto ajeno. Sí. Es decir, te apoyo de parola, pero no esperes ningún tanque mexicano al lado tuyo, ¿no? Exacto. Esto se parece mucho, mucho a lo que hizo Cuba. Cuba ya hace un tiempo, lo contamos contigo, dijo qué barbaridad, esto es una barbaridad, estamos del lado de Venezuela, y un periodista muy hábil le dijo, bueno, ¿lo van a ayudar militarmente? Ah, no, militarmente no, nosotros en eso no nos metemos. Esto es, vamos a el camino que no me arriesga nada, porque todos sabemos que Naciones Unidas, siempre que hay una superpotencia en juego, es absolutamente inútil. Las Naciones Unidas solamente son inútiles cuando se ponen de acuerdo las superpotencias. Acabo de contar un caso, el caso de la resolución para entrar a Gaza, que planteó Estados Unidos, que ni China ni Rusia casualmente vetaron. Entonces le dieron la derecha. En este caso, cualquier cosa que diga el Consejo de Seguridad, cualquier protesta, veta a Estados Unidos, veta a Gran Bretaña, veta a Francia y se acabó la película. Con que lo vete uno de los tres es suficiente. Hablando de Cuba, supongo que estarás al tanto de los enormes problemas energéticos que están teniendo desde hace ya varios días. Hay apagones generales en la isla. La gente está pasándolo muy mal, está colapsando todo el sistema, porque cuando uno se queda sin electricidad, aparte durante muchos días, el problema no es simplemente no poder estar conectado a través de internet o usar un celular. Es que esto afecta los hospitales, la provisión de servicios en generales, de los más esenciales a los más accesorios. Así que los cubanos, un gran abrazo para todos ellos. Sabemos que le están pasando muy mal, que la vienen pasando muy mal hace
hace mucho tiempo, hace muchas décadas, pero estos días son especialmente críticos porque además se están expandiendo enfermedades como el dengue, la chikungunya y distintas tipos de calamidades de esas características muy peligrosas. Bueno, y habitualmente los medios de comunicación no se suelen hacer eco de estas cosas, por eso es que nosotros aquí la estamos contando. Sí. Están muriendo por implosión. Es la destrucción del régimen por adentro. Se va derrumbando todo un sistema corrupto que nunca se ocupó del pueblo cubano y que mantuvo durante mucho tiempo una ficción que estaba vinculada al petróleo que le regalaba Venezuela. Venezuela entra en crisis y su casa matriz, porque todo vino de Cuba, su casa matriz entra en crisis también. Ojo con lo que dijo Marco Rubio hace pocos días. Atrás de Venezuela vienen Cuba y Nicaragua. Dios quiera que llegue la libertad también ahí. En efecto. Y bueno, por otro lado, el otro punto que quería contar es que continúan los lanchones narcos siendo hundidos en la zona. Bueno, en realidad esto ya no abarca solo el Mar Caribe, sino también son el del Pacífico. Pacífico. Estos son del Pacífico, exacto. Esto fue subido el día de ayer esto fue el 15, perdón, antes de ayer, por el Comando Sur en su cuenta de X. Bueno, son En 1 hora y media encontraron 3 lanchones, fueron abatidos. Ya el número está cercano a los 50 objetivos abatidos, entre ellos lanchones y un submarino. Y lo que está ocurriendo además es que están apareciendo casos de transferencia de droga a Europa por el Atlántico que están siendo interceptadas luego de un seguimiento dado por los satélites norteamericanos por acciones militares europeas. Hay que recordar, mi estimado Agustín, que en este tema del cerco al narcotráfico colombiano y venezolano están actuando no solamente los norteamericanos, sino también los Países Bajos, es decir, Holanda, que tuvo un papel clave en la salida de Corina Machado, Gran Bretaña y Francia, y empieza a haber una colaboración no buscada por el gobierno español, pero sí buscada por las estructuras de lucha contra el narcotráfico entre esas estructuras españolas que no están infectadas por el gobierno de Pedro Sánchez y las colaboraciones con los norteamericanos. Vamos a ir viendo en los días que vienen varios barcos que están siendo lo que se llama entrega vigilada. Salen de Venezuela, los están vigilando para capturarlo cuando lleguen a aguas territoriales europeas. El régimen y sus cómplices están en una situación terminal. Yo te digo, hoy lo dije, todos los que están al lado de Maduro se están alejando, aún aquellos que eran parte de su círculo de confianza. Maduro está desesperado porque ya le dijo Putin que se tiene que ir, pero no se quiere ir a donde Putin le dice, quiere irse a otro país. Bueno, entre esos otros países surgió el nombre de Colombia. En breve voy a mostrarles un video donde muy importante porque estamos hablando de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, es decir, la persona más importante en Colombia en torno a estos temas que estamos hablando, donde se le pregunta por un posible asilo de Maduro en tierra colombiana. Pero antes de ir a ver ese video, que es impactante, para nuestros amigos ecuatorianos, que también tenemos muchos ecuatorianos que siempre nos miran, quiero contarles que Estados Unidos está enviando su fuerza aérea a Manta, a Ecuador, para colaborar con el gobierno de Noboa en la lucha contra el narcotráfico. Esto es interesantísimo porque, claro, Noboa es un aliado de Estados Unidos, no así Petro, por ejemplo, quien nunca entraría en una colaboración con Estados Unidos, ni Estados Unidos supongo yo se la enviaría tampoco, pero en el caso de Ecuador, donde han tenido gravísimos problemas con el crimen organizado, Ecuador desde la pandemia a esta parte se ha convertido en uno de los países más peligrosos de todo el continente, casi que cuando El Salvador salió de su situación tan horripilante de antaño, Ecuador le suplantó en el nivel
de hostilidad y de inseguridad, e incluso en lugares que antes eran tan tranquilos como Guayaquil, por ejemplo, y son lugares difíciles de estar allí y mantener la propia seguridad personal. Así que bueno, Te sepan nuestros amigos. comento Sí, algo sobre Noboa, porque vos sí, estuviste de viaje y a lo mejor no llegaste a tomar ese tema, que bueno, Noboa claramente es un hombre clave en la lucha contra el narcoterrorismo, un aliado de Estados Unidos, firmó un acuerdo con Estados Unidos. La base de Manta no se pudo reactivar como norteamericana porque el plebiscito no se lo permitió, pero él firmó un sí, acuerdo de utilización. Pero lo que es interesante es que Delcy Rodríguez, días atrás, acusó a Noboa de ser el verdadero narcotraficante, de que ellos no tienen nada que ver con ninguna droga y que la droga llega a manos de la banda de Noboa y por las empresas de Noboa se hace la venta de droga. Realmente una novela de Delcy que nadie cree, porque todo el mundo sabe la importancia que ella tiene para Petro y para Rodríguez Zapatero, pero lo de la canciller colombiana me parece un detalle muy importante porque ya antes, vos te acordás, un día mostraste una sí. frase específica de ella donde decía, ojalá no tenga que pasar por la cárcel norteamericana Maduro. Bueno, ahora avanzaron un paso más. Te quiero mostrar entonces, sí, lo había visto sobre este ataque y lamenté que no lo pudiéramos cubrir, así que qué bueno que lo acabas de mencionar, Carlos. Bueno, acá tenemos en pantalla, para quien lo quiera leer, el aviso de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, donde avisa que la Fuerza Aérea está lista para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, lo cual seguramente será festejado, celebrado por los ecuatorianos de bien que están cansados del dominio despótico de los criminales organizados en sus tierras. Vamos a ver lo que adelantaba recién y es, perdón, un segundo, hoy tengo un problema técnico con mi mouse, ahí está. Vamos a ver entonces el asunto de la canciller de Colombia, donde se le pregunta si están pensando en un Nicolás Maduro asilándose en tierras colombianas y da una respuesta de difícil interpretación, pero bueno, no cerrando la puerta a esa posibilidad. Escuchémosla. Me estoy quedando con algo que me dijo al comienzo de esta entrevista y es que seguramente Colombia le daría un asilo, si es que así se necesita, a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que a Colombia le conviene que Nicolás Maduro salga del poder ahora? Pues lo que, pues yo pienso que en el momento de tensión que existe, pues hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige pues una transición, un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar, ¿no? Si esa salida implica que él deba pues vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no, ¿no? ¿Usted se imagina a Nicolás Maduro aquí en Colombia? No, me imagino que estaría pues ya retirado y aunque no creo que eligiera a Colombia, ¿no? Yo pienso que elegiría pues algún sitio más distante y más tranquilo, ¿no? Imagínese a la gente en Colombia con Maduro aquí, como Martinelli, de Ya. fiesta en fiesta. Ya, pero por ejemplo, eso se hizo justamente en la aplicación, ¿no? De una normatividad y de unos compromisos internacionales que tiene Colombia. Ahora, lo deseable es que cualquier persona que esté en nuestro país, pues también cumpla con el civismo, cumpla con las normas que tenemos y eso es lo deseable, ¿no? Porque donde fueres, pues haz lo que vieres, defendiendo pues esa civilidad y esas normas que tenga el país, ¿no? Siempre me cuesta mucho entenderle a esta mujer porque cada vez que habla se empieza a enredar y uno no sabe bien qué es lo que quiso decir al final del día. Pero lo seguro es que no ha cerrado la puerta ni le pareció una locura total la idea de que Maduro pudiera alguna vez exiliarse en Colombia, ¿no, Carlos? Ella está con un problema que viene arrastrando hace rato,
que trata de explicarle a su jefe, a Petro, que la cosa está que arde y que hay que buscar una solución para no quedar bajo el rayo de la ira de Estados Unidos, y cada vez que hace una declaración la va mediatizando porque sabe que cuando Petro la escuche la va a llamar al orden. Ya pasó en aquella vez que vos mostraste el video, que había sido un reportaje muy profundo, que había hecho una cadena internacional muy importante, que ella no dijo nada después del reportaje, pero la Cancillería que ella conduce negó que hubiera dicho lo que dijo, y la agencia Bloomberg mandó el detalle del audio, como ahora vos ves el audio, porque muchas veces estas personas que son tan dubitativas, pensá que estamos hablando de la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Son tan dubitativas que producen una sensación doble. Vos sabés que la cosa cada vez viene peor, pero sabés que Petro la va a retar por decir que esto va a ocurrir. Ahora, la confesión central de lo que acaba de decir la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia es: hay que negociar para irse. Eso es seguro, que se está, y fue algo además que ya anticipó en otra ocasión, ya adelantó que se estaba negociando para que se fuera a Maduro, y después tuvieron que salir a desmentirla, pero ella es la máxima autoridad en términos de relaciones exteriores dentro de Colombia, con lo cual no es un segundo mando dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la número 1. Así que efectivamente, el que después le baja línea es Gustavo Petro. Un Gustavo Petro además que está, bueno, avanzando, todavía continúa soñando con una asamblea constituyente. Esa variable no está descartada todavía. Fíjate qué poco queda para las elecciones que son en mayo del año que viene, y Gustavo Petro continúa hablando de la creación de un comité para dar a Colombia una nueva constitución. La verdad que es una locura. Y la otra noticia para los amigos de Colombia es que el Centro Democrático eligió a su candidato, que en este caso es una candidata que es Paloma Valencia, con lo cual María Fernanda Cabal, que era la otra mujer que tenía posibilidades en el Centro Democrático, ya quedó, fuera. Ha dicho que va a apoyar a Paloma. Yo pensé que por ahí se decantaba por Abelardo de la Espriella. Es más, muchos soñaban con que podía ser una candidata a vicepresidente de Abelardo, pero bueno, eso parece que no va a ocurrir. Así que tendremos una candidata por el Centro Democrático. Me parece que por primera vez en la historia del partido, una candidata mujer. Veremos cómo le va. Las encuestas no le están dando nada bien. Esa es la única realidad, es que las encuestas han dado a Iván Cepeda, el hombre de Gustavo Petro, un resultado, unos números muy ventajosos, y en segundo lugar, Abelardo, y muy por debajo de Abelardo, el resto, Vicky Dávila, la propia Valencia, estaba María Fernanda Cabal, y algunos otros nombres más como Vargallera. O se unen, o se une la centroderecha o pierden. Recordemos Chile. Sí. El éxito de Chile fue que la primera vuelta funcionó como un mecanismo de primarias. Y en la segunda vuelta se dio dos resultados. Primero, un triunfo arrollador de Kast sobre la comunista, pero al mismo tiempo él ya recibe un congreso que en primera vuelta se definió. Bueno, Colombia va a primera vuelta a comienzos, el primer cuatrimestre del año próximo. Vamos a ver cómo termina articulando esto. A mí me consta que hay mucha preocupación por parte de Marco Rubio y su equipo para que haya una oferta unificada en Colombia frente al candidato del petrismo. Porque para Estados Unidos, la elección en Colombia y la de Brasil de fin del año que viene son centrales en su proyecto de que haya una América que siga lo que se llama el corolario Trump. Esto es, en esta división del mundo que se está haciendo ahora, que va a culminar en abril en Beijing, en la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, tiene que haber áreas de influencia. Claramente ha revivido la doctrina Monroe Donald Trump, pero le puso su corolario Trump. En ese corolario Trump, tanto en el continente como en Europa, él diferencia aliados de enemigos, políticamente hablando, ya no en el plano delictivo. Entonces, este es un tema
muy importante para los colombianos. El pueblo colombiano, para poder volver a tener lo que tuvo, ser un país clave en la relación con Estados Unidos, tener lo que se llamó el Plan Colombia, tener la garantía de que se retroceda en esta situación de delincuencia creciente que hay en Colombia, tiene que elegir otro camino. Y ese camino se logra en unidad. Carlos, llevamos más de media hora. Voy a leer algunos superchats nada más porque ya el tiempo para mí se agota, dado que tengo una reunión. Van a estar las Fuerzas del Cielo haciendo su acto de aniversario. Cumple un año las Fuerzas del Cielo y vamos a estar todos en las puertas del streaming de Carajo, aquí en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Así que tengo que salir en pocos minutos hacia allá, pero voy a leer algunos mensajitos muy rápido. Cristian dice: te enteraste tarde, ya lo sabía, yo lo sabía desde ayer a las 9 de la noche. No, no es que, si te estás refiriendo a lo del bloqueo, no es que nos enteramos tarde, es que tenemos que programar a una hora y no siempre puede ser apenas sale la noticia. Nosotros lo programamos para hoy a las 5 de la tarde, lo podríamos haber hecho anoche, pero bueno, a veces no dan las agendas, uno se tiene que ir adecuando a las posibilidades, ¿no? Un abrazo a Leo Ross, gracias por hacerte miembro del canal, un gran abrazo. Acá este usuario dice: bloqueo otra Cuba. Según mi humilde opinión, es retroceder al objetivo, no quiere atacar y eso lo ve Maduro. ¿Qué pensás, Carlos? ¿Esto es un retroceso? No, para nada. Mire, Cuba, el bloqueo nunca tuvo semejante armada en la puerta. La única operación contra Cuba, que fue Bahía Cochinos, se desarmó por una traición. Acá lo que hay es, y lo acaba de decir Trump, nunca se juntó una armada de estas características en el mundo. Nunca Estados Unidos usó el 20% de su potencial aeronaval. Lo acaba de explicar Trump. La verdad que hay algunos que no quieren creer que la cosa se viene, ¿no? Yo quiero recordar hace 4 años algo muy luctuoso que pasó más o menos en esta época, a fin de año. Empezó a juntar tropas Bielorrusia y Rusia en Bielorrusia, al lado de la frontera de la zona del Donbass. Cuando empezó enero ya había 100.000 soldados, había misiles, había tanques, y acá se seguía diciendo, la prensa seguía diciendo, no va a pasar nada. Bueno, invadieron. Acá no va a invadir Estados Unidos, pero va a acabar con esta gente. Pero bueno, se puede creer o no, el tiempo verá quién tiene razón. Yo quiero agregar algo, y es que en Cuba no está bloqueada por Estados Unidos, está embargada. Exacto. Es decir, Cuba puede comerciar con cualquier otro país del mundo sin ningún problema. Con el que no el único bloqueo fue en la crisis de los misiles. Exacto. Entre en ese momento John Fitzgerald Kennedy y Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética, pero eso es prehistoria donde los viejitos solo estamos recordando. Así es, Cuba puede negociar con cualquier otro país del mundo, con Estados Unidos no, eso es cierto, pero es fruto de un embargo porque después de la revolución Fidel Castro se quedó con una cantidad incontable de empresas norteamericanas robándole su patrimonio a ciudadanos norteamericanos. Por ese motivo hay un embargo muy distinto del bloqueo al petróleo que estamos viendo en este momento en Venezuela. Aquí, de hecho, este usuario dice: bloqueo es Cuba, gobernante cubano rico y pueblo pobre. Claro, lo que se refiere es que los gobernantes de Cuba bloquean al pueblo. Eso es cierto, por eso sí. No democracia. Acá Ulises Gámez, un gran seguidor del canal, nos manda una donación y con eso te despido, Carlos, querido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Buen festejo, un abrazo grande y nos conectamos en cualquier momento. Así será. Es la marcha